Digamos que quiero ahorrar $10,000 en 2 años. ¿Cuál es la hoja de ruta? Número 1. Cuando estés en tu etapa de los 20, asegúrate de acumular dinero. Y en tus 30, encárgate de... ¿Cuál consideras que es la mejor manera de salir de una deuda? Puede ser bien difícil. No digo que imposible, pero sí es difícil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Briela. Hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial. Realmente la admiramos un montón por su talento y por sus conocimientos en finanzas. Así que, ¿qué tal? Bienvenida, Pau. Hello, gracias. Súper feliz y emocionada de estar aquí. Es mi primer podcast, así que feliz. Sí, estamos súper agradecidos que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Así que sabemos que así como nos inspiras a nosotros, vas a inspirar a un montón de personas que sabemos que nos están viendo y le va a parecer súper interesante todo lo que nos vas a contar. Sí, ojalá que de verdad le guste mucho y que les sirva toda la información que vamos a hablar ahora. Bueno, si quieren comencemos. Pau, ¿cuáles pueden ser 3 claves para lograr mis objetivos financieros este 2025? Ok, mira, una de las cosas que yo normalmente, porque yo trabajo siendo asesora financiera, ¿vea? Entonces, una de las cosas que yo normalmente siempre le recomiendo a los clientes es tener un presupuesto. Eso es lo más clave para poder planificar todo, ¿vea? Tanto tus gastos mensuales, tus ingresos, si tenés ingresos variables, si tenés un objetivo en específico, si querés llegar a una cantidad de ahorro en específico, comprar tu carro, tener la prima de una casa, lo que sea, tenés que tener un presupuesto para tú saber cuál va a ser tu capacidad de pago y saber qué es lo que te va a permitir ahorrar, vea. Ese es número 1. Número 2, intentar eliminar la mayor cantidad de gastos hormiga que se pueda. Yo sé que es súper difícil a veces porque vamos al dólar, vamos a un lugar y que el café, etcétera. Pero realmente cuando venimos haciendo cuentas, ese café de $5, 3 veces, 4 veces por semana al mes, sí es una cantidad un poco alta, ¿vea? Que te puede ayudar para alcanzar esos otros objetivos. Y la tercera, yo diría que ser constante en el tema del presupuesto, porque hay personas normalmente que es como inician, sí, voy a empezar con todo ya en el presupuesto, voy a empezar con todo ahorrando, pero todos los meses creen tener una emergencia y los ahorros se van en eso, o el sobrante que tenés en el mes se van en eso. Entonces, como esas son las 3 cosas clave que yo diría para tener en cuenta. ¿Cómo puedes hacer un presupuesto? ¿Cómo se hace de manera correcta? Ok, vaya, mira. Normalmente las personas cometen un error al hacer un presupuesto y es como, de hecho hay personas en este momento que ni siquiera saben cuánto ganan exactamente. Como a mí me pagan $1,500 por contrato, pero no saben si te descuentan renta, AFP o solo renta o qué te descuentan en específico. Entonces lo primero clave para hacer tu presupuesto es conocer en exactitud tus ingresos líquidos, vea. Y si sos una persona con ingresos variables, es decir, generas comisiones, tenés distintas fuentes de empleo, conocer cuál es tu media. Decir, ok, yo sé que todos los meses, si es un mes bueno o un mes malo, independientemente de eso, al menos ingreso $500 a mi cuenta, vea. Ya conociendo tu media, tú conoces y entendés tu capacidad de pago. Y entendés y decís, ok, dentro de mis ingresos, dentro de mis pagos, ¿puedo pagar agua y luz o solo puedo pagar agua o solo puedo pagar luz? Entonces, lo básico y lo clave para poder hacer un presupuesto es definir bien cuáles son tus ingresos para conocer tu capacidad de pago y luego entender cuáles son los gastos que pueden entrar ahí. Hablabas un montón de los gastos hormiga. ¿Qué es un gasto hormiga? Vaya, un gasto hormiga son todos aquellos que no están contemplados dentro de tu presupuesto mensualmente. Por ejemplo, no le podemos llamar al recibo de luz un gasto hormiga, porque es una necesidad que todos tenemos, el gasto de agua, etcétera, ¿vea? Gasto hormiga son, por ejemplo, el café de todos los días en la mañana. Yo no digo que no se tomen el café, simple y sencillamente hay que suplirlo por otras formas un poco más económicas. Por ejemplo, hacer el café en mi casa, buscar la receta de cómo lo hacen en el restaurante para que a mí me quede lo más exacto posible, ¿verdad? Y eso, todos esos gastos que son como pequeñitos, de $2, en $1, de 25, en $3, a la semana haces la cuenta y te gastaste $30. ¿Qué herramientas recomendás para tener súper cronometrado tu presupuesto? Como sabemos que muchas veces tenemos como
nuestro dinero como revuelto, se le podría decir. Entonces, ¿qué herramienta recomiendas tú para poder llevarlo de manera como más cronometrada, el presupuesto? Ok, vaya, lo primero que yo recomendaría es separar como tu dinero. No, yo sé que normalmente y a nuestra generación le cuesta mucho manejar efectivo, por ejemplo, a mí me pasa. Sí, Yo es súper raro que ande efectivo, pero lo que sí me funciona es tener distintas tarjetas de débito. Por ejemplo, puedo tener una de un banco y un banco X y otra en otro banco, vea. Entonces, lo que hago es de mis ingresos, la parte que yo me he estipulado en mi presupuesto, que son para salidas, lo dejo en X tarjeta de débito. Y la parte para mis gastos fijos lo dejo en otra tarjeta de débito también. ¿Por qué? Porque sigamos, yo voy a poner gasolina, que en mi presupuesto es un gasto fijo, porque yo gasto en gasolina todos los meses. Entonces, yo sé que lo tengo que pagar con la tarjeta de débito roja, por ejemplo. Pero si yo voy a pasar a almorzar con mis amigas, que a veces no es algo que sea todos los meses, lo gasto con la tarjeta de débito azul, por ejemplo. Que yo sé que, ok, no va a afectar en el presupuesto o en la cantidad de dinero que tengo para mis gastos fijos. Es decir, yo voy a poder seguir pagando mis recibos y voy a poder seguir saliendo sin afectar como el progreso de ambos presupuestos. Vea. Quizás esta es un poquito más complicada. Digamos que quiero ahorrar $10,000 en 2 años. ¿Cuál es la hoja de ruta? Ok, sí, esto la verdad es que depende de varios factores. Número 1, de tu nivel de ingresos. Vea, o sea, para una persona, y sí, es como hay que ser bien realista, vea. Para una persona que gana el mínimo, ahorrar $10,000 en 2 años puede ser bien, bien difícil. No digo que imposible, pero sí es difícil. Entonces, sigamos, tú ahorita sos una persona con un ingreso promedio de $600, $700 y querés ahorrar esa cantidad en 2 años, yo lo que recomendaría es diversificar tus ingresos. Es decir, si sos una persona de una edad promedio de 25 a 35, 40 años, puedes optar por hacer un emprendimiento, generar algún freelance, hacer algún curso que te permita tener más conocimientos, más capacidades de hacer otras cosas y explotar esas capacidades. ¿Vea? O sea, diversificar los ingresos es el punto clave. Número 2, sacarle rentabilidad a tus ahorros. Yo sé que a veces muchas personas puede ser como, no, es que mis papás ahorraban así, metían todo en la alcancía y es la única forma en la que lograban hacer. Y yo no digo que esté mal, puede funcionar por el tema de provisiones, por ejemplo, pero los ahorros, lo ideal es tenerlo en una cuenta que te esté generando que esos ahorros crezcan, ya sea con un 3, 4, 5, 6% de interés al año, al mes, etcétera. Sí es importante como informarte de esos productos, ¿vea? Y hay esa cantidad de productos, de hecho, lo ofrecen varios bancos. No es necesariamente que todo sea como ilegal, ¿vea? Porque yo sé que hay muchas personas que es como, no, pero es que me da miedo que me estafen, etcétera. Pero si tú te sabes informar con una buena institución que te está ofreciendo, claro, hay cosas que son como bien obvias, ¿vea? Que nadie te va a ofrecer el 50% de interés por $100 ahorrados en un mes. Eso es mentira, pues. Entonces, si es como buscar productos que hagan que mis ahorros o mi inversión crezca. No solo tener el dinero, como dicen, debajo de la cama. ¿Cómo sentís que puedes tomar la decisión de ahorrar? ¿Cuál sentís que puede ser el punto de partida para que las personas se animen a empezar a ahorrar? Quizás si tienen como este tabú de, no, es imposible, vea. ¿Cuál sentís que es este punto de partida? Por lo general hay 2 grupos, vea. Las personas que tienen un objetivo en específico, quieren cambiar su carro, quieren independizarse, hacer un viaje súper grande, etc. Y número 2, tienen deudas. Tienen deudas súper altas. Es como, no, ya no puedo seguir con esto. Tengo 27, 28 años. Mis tarjetas de crédito están topadas y yo necesito salir de este ciclo, ¿vea? Entonces, generalmente esas son las 2 motivaciones que hacen que los clientes busquen crear un presupuesto y tener ahorros. Obvio, no digo que eso sea como lo único y lo principal que te tiene que llevar a tener ahorro, ¿vea? Realmente es bien importante porque yo se lo decía hace poco a una clienta. Y es que la mayoría de emergencias las personas no les pueden hacer frente porque no tenés un respaldo económico. Te doy un ejemplo. Te da una enfermedad que
obviamente tú no tenías planeado enfermarte, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, que suelen ser súper caras, Sí. la medicina, etcétera, ¿ya? ¿Y qué pasa si tú no tenías ahorros? No vas a pasar aguantándote el dolor todo el tiempo solo porque no tenías cómo pagar. Esa es una. Número 2, tuviste un accidente y no tenías seguro de auto. ¿Cómo le vas a hacer frente a eso? Si el accidente fue tu culpa, ¿vea? Entonces, ese tipo de situaciones, la mayoría de emergencias de las personas, ese es como el punto clave, ¿vea? Si tú no tienes un fondo de emergencia, no le vas a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque las emergencias, el 90% se pueden resolver si tú tienes una solvencia económica para poder arreglarlo. ¿Cuáles sentís que son 3 claves para poder ahorrar más? Ok, 3 claves importantes. Lo primero y lo que les decía al inicio, el presupuesto. ¿Por qué? Porque esto te va a poder determinar a ti cuál es el porcentaje ideal que te va a permitir ahorrar, ¿vea? O sea, pasa y hay casos que tienen como esa superventaja de que aún viven con sus papás, tienen su trabajo, pero no es como que sus papás le exijan dinero en casa. Entonces pueden llegar a ahorrar hasta un 50%. Pero hay otras personas que no, vea, ya son independientes, tienen que pagar recibos, etc. Entonces el porcentaje de ahorro disminuye. Y lo primordial es hacer tu presupuesto para tú conocer cuánto es el porcentaje que se adapta a tus ingresos y gastos. Esa es una. Número 2. La segunda, yo diría que igual diversificar tus ingresos. Entre más ingresos tú tengas, es mejor. ¿Por qué? Porque de hecho hay un estudio que hizo el Banco Central de Reserva en el 2023, donde nos indican que para que una persona en El Salvador se considere fuera de pobreza, sus ingresos netos tienen que estar alrededor de los $900. ¿Por qué? Porque ese es como lo que cuesta una vida digna acá en El Salvador, por el tema de canasta básica, por el tema de servicios, etc. Entonces, súper importante para poder lograr ese porcentaje de ahorros que tú te quieres destinar, es clave tener un buen salario o más de un ingreso. Okay. Y número 3, ser constante siempre con el presupuesto. Es decir, no es como este mes sí voy a ahorrar, pero el otro no porque tuve un cumpleaños y el siguiente tenía que irme de vacaciones, etc. Es como priorizar. Si de verdad tú quieres alcanzar el objetivo, tenés que trabajar por llegar a ese objetivo, ¿vea? Y todos los meses, teniendo cumpleaños, teniendo fiestas, saliendo de viaje, no va a ser el éxito para alcanzar ese punto que tú querés en ahorro, ¿vea? ¿Cuál es el porcentaje mínimo que alguien debería ahorrar? Fíjate que lo recomendable es entre un 10 y un 20%. Lo ideal sea independientemente de tus ingresos, que sea un 20 y un 30%. Si tú destinas eso de tus ingresos a tu fondo de emergencia, estamos súper bien. Pero digamos que para empezar, para las personas que no están acostumbradas a un presupuesto o adaptarse a ahorrar todos los meses, puedes empezar con el 10%. Por ejemplo, si sos una persona que ganas $600 líquidos al mes, puedes empezar ahorrando $60 todos los meses. Tú nos hablabas que teníamos que diversificar como nuestras fuentes de ingreso y en qué cosas nos recomendás invertir. Ok, fíjate que puede ser, yo sé que hay personas que me van a decir como, pero es que no es tan fácil poner un emprendimiento. Claro, pero realmente nada es fácil en la vida, nada de lo bueno es fácil. Si tú quieres alcanzar un objetivo, te va a costar. Puedes tener un emprendimiento. Si tú sos bueno en fotografía, si tú sos bueno editando, si tú sos bueno cocinando, puedes tener un freelance, por ejemplo, también. Si tú sos bueno ahorrando y es como, yo a mis 25 años ya logré hacer un fondo de $5,000, puedes buscar fondos de capital o fondos de inversión que hagan que ese monto que tú ya tenés crezca. Claro, si no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Porque también si tú lo que querés es poner un emprendimiento, que sepas que las ganancias no se van a ver desde el mes 1, ¿verdad? Igual, aunque lo invirtieses en un fondo de capital o en un fondo de inversión, normalmente llevan un plazo destinado o en un depósito a plazo fijo. Es como que el banco te va a pagar el 7% de interés sobre lo que tú estás invirtiendo, pero tenés que tener lo mínimo 6 meses.
porque el banco lo que va a hacer es como, de eso yo voy a sacar una ganancia, te lo doy a ti, etcétera, ¿verdad? Pero, es básicamente el tiempo que tú vayas a destinar, diversificación de ingresos y no tener el dinero debajo del colchón. Eso es lo más importante. Para estos fondos de capital, estos fondos de inversión que nos estabas comentando, o sea, ¿cómo hago yo? O sea, si no sé nada de esto, ¿cómo hago para meter mi dinero? ¿En dónde lo meto? ¿Cuál es el proceso, sabes, para esto? Ok, yo lo que le recomendaría a alguien, por ejemplo, varias veces de mis clientes es como, mira, Pau, fíjate que yo considero que llevo unas buenas finanzas saludables, tengo este dinero y no sé qué hacer con él. Puedes asesorarte con algún experto que te indique cuáles son los fondos de inversión del mercado, que sean confiables, que sean seguros y que tengan una buena tasa de interés. ¿Vea? O también lo que pueden hacer es ingresar a la página del BCR, del Banco Central de Reserva, o de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ellos constantemente están brindando de todos los bancos, ¿vea? No es como que se centren en alguno en específico. Están brindando información constante de los productos que van saliendo y que sean como para generarle algo extra al cliente, y no que son completamente legales, ¿vea? Porque de todas formas la superintendencia es quien se encarga de supervisar a todos los bancos. Entonces ya tú, entrando a la página oficial de ellos, sabes que es algo completamente legal. Sí, súper bueno eso que decís, que realmente se tienen que asesorar con un experto, porque pues sí, hoy en día hay como tantas estafas, etcétera, ¿ve? Entonces por eso te preguntaba, porque no nos tenemos que ir, vea, como por lo primero que nos salga en Inter, sino como siempre asesorarnos como con un experto en finanzas, vea. Quizás yo te quisiera preguntar, algo que a mí me intriga un montonazo es, desde tu punto de vista, ¿en qué se supone que tenemos que hacer con nuestro dinero a nuestros 20 y posteriormente a eso en nuestros 30? Como, ¿en qué sentís que es importante invertir en esas dos como etapas de la vida que todas las personas vamos a pasar? Ok. Fíjate que me gusta esta pregunta porque yo siempre digo que cuando estás en tus 20s, estás en tu etapa productiva. O sea, en la etapa en la que tú más cosas puedes hacer. Vea, puedes tener distintos trabajos, puedes hacer un montón de cosas con tu tiempo. Yo diría que entre mis 20 años, si alguien me hubiese hecho este consejo cuando yo tenía 18, lo que yo le diría a alguien de los 18 es como, cuando estés en tu etapa de los 20, asegúrate de acumular dinero, acumular dinero de todas las formas posibles, ¿verdad? Generando emprendimientos, vendiendo, teniendo varios trabajos, etc. Y en tus 30, encárgate de empezar a hacer tu patrimonio. Es decir, si tú querés tu carro, poder tener ya o empezar a establecerte metas para tener para la prima de un carro, por ejemplo. Okay. Y empezar, claro, destinarte como objetivos realistas, ¿verdad? No es como que en un mismo año vas a ahorrar para la prima de un carro y en la prima de una casa. O es una cosa o es otra. Entonces, como enfócate, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que pase primero? Si lo que tú quieres es tu carro, ok. Entonces, enfócate en ahorrar para la prima de un carro. Número 2, ¿querés independizarte? Enfócate para ahorrar para la prima de un apartamento, de una casa, etc. ¿Por qué? Porque, digamos, ya en tus 30s, tú puedes empezar como a invertir más ese dinero, por ejemplo, en los fondos de capital que yo te decía. Pero ya tenés un capital ya hecho, que lo veniste trabajando desde tus 20 años. Entonces, no es como que si has sido constante, si has sido disciplinado contigo mismo, no vas a tener un monto de $2,000. Muy probablemente sea mucho más alto, claro, dependiendo de muchos factores, tus gastos, tu presupuesto, tus ingresos, etc. Pero sí, a tus 30 el monto va a ser mucho más alto si tú has venido con esa constancia desde tus 20 años. ¿Consideras que comprar un carro es una inversión, un gasto? ¿Cómo lo ves? Fíjate que igual va a depender de todos los factores de la persona que lo quiera comprar. Porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener un súper buen trabajo, ganan súper bien, pero viven extremadamente lejos, ¿vea? Y vamos a la parte de que no todo el tiempo va a ser rentable estarte levantando a las 3 de la mañana para poder irte en un bus. Entonces, si tu economía te da
para poderte comprar un carro es una muy buena inversión. Porque también pasa que hay personas que es como, no, ahorita no quiero gastar en carro, pero están gastando $100, $150 en Uber todos los meses. Y hay carros mucho más económicos que tú puedes estar fuleando por menos de $100 al mes. Entonces sale mucho más barato tener un carro que seguir pagando Uber todo el tiempo. ¿Vea? Entonces siento que sí depende de esos factores, pero a mi punto de vista sí es una inversión. ¿Cómo ves la deuda? ¿La deuda es mala o puede haber deuda buena? Puede haber deuda buena y puede haber deuda mala, ambos. Deuda mala, por ejemplo, es que tú viste una cartera súper bonita, ahorita no está dentro de tu presupuesto, no tenés el dinero para pagarla, pero simple y sencillamente vas a ver bien con tu outfit y decidís pagarlo con la tarjeta de crédito que estás pagando el mínimo. Eso es una deuda mala. ¿Por qué? Porque no te va a generar ninguna rentabilidad a largo plazo. Vea, pero hay deudas buenas. Por ejemplo, los créditos hipotecarios. En este país hay bancos que ofrecen créditos hipotecarios con muy buenas tasas de interés y máxime si tú fuiste una persona que presentó una buena prima. Con una buena prima hablamos del 10% para arriba, vea. Si tú tuviste el 20% de la prima del valor del bien, del apartamento, la casa, lo que tú querías comprar, obviamente es imposible que vas a poder ahorrar $250,000 en 5 años. O sea, a menos de que tengas ingresos sumamente altos, vea. Pero los créditos hipotecarios, por ejemplo, no son una deuda mala. Los créditos estudiantiles tampoco son una deuda mala. ¿Por qué? Porque eso hace que si tú vas a sacar un crédito para hacer una maestría, va a hacer que tú te valores más en el mercado a futuro. Es decir, los conocimientos que tú tenés no los va a tener todas las demás personas trabajando en la empresa y tú puedes llegar a cobrar más por eso. Puedes tener ingresos más altos. Entonces tampoco es una deuda mala. Siento que es de como de planificar bien, pero sí están ambos tipos. ¿Tú le recomendarías a alguien iniciando alquilar o comprar una casa de ser posible? Considero que eso va a depender enteramente de tus ingresos, definitivamente, porque para empezar, en este país no es tan sencillo que los bancos digan como, si quiero un crédito hipotecario, ok, véngase, ya mañana le desembolsamos para poderte comprar tu primera casa, tu primer apartamento, vea. Entonces, a veces lo más económico es alquilar, destinarte, vaya, en 3 años quiero tener la prima para mi apartamento. Y el alquiler ahorita me está cobrando $400, en el mejor de los casos, vea. $400 y mi presupuesto me da para poder ahorrar 250 más. Súper. Empezás a ahorrar esos 250 mensuales y al plazo de 3 años ya tenés cierta cantidad para poder decirle al banco, no quiero que me lo financien todo, yo ya tengo una parte. Y si en tu presupuesto estaba la capacidad de poder pagar 400 de alquiler y poder ahorrar 250, es decir, que ya tenés $650, vea, disponibles para el tema de hogar. El banco viene y te dice, ok, te vamos a financiar el otro 80% y la cuota te va a quedar de 550. Ahí ya se convierte en una buena decisión financiera. ¿Por qué? Porque vas a reducir $100 en el presupuesto que o los puedes ahorrar o los puedes abonar al capital de la deuda. Entonces, sigamos. Vas a empezar a independizarte y demás. Si te sale más económico alquilar, empezar por ahí. Y tener un presupuesto donde estipules un ahorro para la prima de una casa a 2, 3, 4 años a futuro, vea. Pero si tu capacidad de pago te permite poder sacar un crédito de una sola vez y pagar una cuota que tú sepas que está dentro de tu presupuesto realista, pues puedes tener esa opción también, vea. Aunque yo honestamente no recomendaría financiar el 100% de un bien inmueble. Yo te voy a hacer una pregunta que está un poquito como controversial. Siento que ahorita estamos en una generación en la que hay como muchísimas opiniones de ¿será que vale la pena comprar una casa o no? Y tú ahorita nos decías como que realmente tú sí sentías que si teníamos como la rentabilidad económica para sacar un crédito, parte para poder pagar una casa, que podíamos hacerlo. Pero yo quiero saber si realmente, según tu experiencia, tú consideras que sí es una buena inversión, sabiendo el precio que existe ya en el mercado de la vivienda, ¿verdad? ¿Tú sentís que sí estás de acuerdo con que
compremos una casa, o mejor le dirías a la gente como, mejor quédense alquilando, no adquieran una casa? Fíjate que si yo veo el presupuesto de una persona y veo que sí tiene la posibilidad de pagar un crédito hipotecario, que puede incluso pagar un poco más de la cuota que el banco le ha estipulado, sí es una súper buena decisión. Okay. ¿Por qué? Porque ahorita en el país los bienes inmuebles están generando plusvalía. Entonces, un ejemplo, tú compras una casa en $125,000 ahorita, muy probablemente en 2-3 años la puedas vender, en un costo más alto. Ya puedes venderla en 175, casi $200,000 más. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita realmente? Muchas personas anteriormente compraron bienes inmuebles con precios mucho más bajos y ahorita los quieren vender y es como les suben el precio. A veces sí es como bien exorbitante, un poco exagerado, pero sí me parece una buena decisión porque genera plusvalía. Súper. Ahorita que ya me dijiste eso, realmente me parece como súper lógica como tu respuesta. Realmente creo que yo no lo había pensado de esa manera. Y ahora te lo pregunto como en el sentido de los carros. Yo sé que ya nos dijiste como que era una súper buena inversión, pero ¿tú consideras que es mejor comprar un carro usado o comprar un carro de agencia? ¿Sentís que es una buena inversión? Mira, la mayoría de los casos creo que depende un montón como del precio, la marca, el año del carro, pero en un 95% de las veces comprar un carro de agencia es una mala decisión. ¿Por qué? Porque tú lo compras ahorita por $10,000 y dentro de 2 semanas nadie te va a pagar esos $10,000. ¿Por qué? Porque ya tiene millaje o kilometraje corrido, etcétera, ¿vea? Entonces, comprar autos de agencia, sí, no lo recomendaría, a menos de que tú ya tengas una prima, ¿vea? De más del 20%, sí ya puede ser una buena decisión. ¿Por qué? Porque no vas a financiar el 100%, porque los primeros 2 años del mantenimiento del auto no te va a salir tan caro, por ejemplo, que eso son cosas que tú tenés que planificar, vea, cuando vas a comprar un carro. Es como si en los primeros 2 años le voy a tener que invertir más de $1,000 en mantenimiento, pues entonces no es una buena opción. Y con los carros de agencia, pues muy rara vez pasa eso, vea. Y si pasa, tienen garantía en su mayoría. Entonces, eso, vea, si tú vas a comprar un auto de agencia, asegúrate de tener más del 20% de la prima y que dentro de tu presupuesto, si a ti la cuota del crédito te va a quedar por $150, que dentro de tu presupuesto tú puedas pagar más de esos 150 para salir en menor tiempo posible del préstamo y pagar la menor cantidad de intereses. Así sean $50, créeme que esos $50 se van abonando a capital todo el tiempo y sí te ayudarán un montón en reducir tanto interés como el tiempo que te vas a tardar. ¿Cuál consideras que es la mejor manera de salir de una deuda? Hay varias formas, la verdad, y todo depende del tipo de deuda que se tenga. Si es una deuda de crédito personal, una deuda de un crédito hipotecario o son tarjetas de crédito. Porque, digamos, una deuda como de las más complicadas o letales son las tarjetas de crédito, sin duda, por el tipo de interés que tienen. O sea, hay tarjetas que pueden tener desde un 25% de interés hasta un 50% de interés anual. Vea. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, si tú tienes varias deudas, hacer la lista y enumerarlas de la más pequeña a la más grande. Y porque, por ejemplo, pasa, hay personas que tienen 4 tarjetas de crédito y a las 4 les están pagando el mínimo, ¿vea? Y las vuelven a usar todo el mes por incluso más de lo que pagaron. Entonces, lo primero que yo recomendaría es, 1, detener todas esas compras, pagos que tú estás haciendo con la tarjeta. ¿Por qué? Porque los bancos te cobran a ti el interés sobre el monto total de lo que tú debes, no de lo que tú gastaste en un mes. Vea, ese es uno. Entonces, por eso ahí es donde más dinero te está cobrando el banco a ti por intereses, porque te cobra todo lo que no pagaste el mes pasado más lo que te gastaste este mes. Y así sucesivamente. Entonces, ese es como número 1, vea. Número 2, si tú le puedes aumentar del pago mínimo a la más pequeña, por ejemplo, tenés 4 deudas. Una de $500, una de $300, dos de 200 y una de 100. Y a la de 100, el pago mínimo te aparece en $10. Esto es un caso hipotético, ¿verdad?
Entonces, a todas las demás, mantenete pagando el mínimo. Pero en esa en la que tú debes menos, paga $10 más del pago mínimo. Es decir, págale 20. Cuando ya termines esa deuda, esto se llama un método de cascada, un método bola de nieve. Cuando ya termines esa deuda pequeña, todo lo que está destinado, que estabas pagando en esa tarjeta de crédito pequeña, se lo pasas a la siguiente tarjeta, que es a la de 200. Si en esa estabas pagando mínimo $20 al mes, más los otros 20 que tú estabas pagando a la más pequeña, como ya finalizó, ya le vas a poder empezar a abonar $40 a la segunda tarjeta de crédito. Y así sucesivamente. Cuando tú las vas eliminando, le vas sumando esa cuota, por así decirlo, que tú tenías a la deuda más grande. ¿Vea? Esa es una. Y número 2, quitar cualquier gasto que se esté haciendo dentro de esa tarjeta de crédito. Ya sean recibos, cargos automáticos, suscripciones, etc. ¿Por qué? Porque la idea o en lo que tú tienes que enfocarte es en pagar y tratar de hacer la menor cantidad de gastos posibles para que cuando tú hagas el pago, el banco se tome un porcentaje de interés menor del que se está yendo al capital. ¿En qué caso es correcto tener tarjetas de crédito? Cuando tú ya llevas un presupuesto. Cuando tú ya tenés específico un presupuesto, que ya tenés mapeado que en tus gastos fijos son $300, tus gastos variables o de lujos, por ejemplo, son $125 al mes y tus provisiones o tus ahorros están siendo de $200 al mes. Cuando tú ya tenés con exactitud cuáles son tus gastos, es como, ok, no pasa nada, porque sí es importante aclarar que las tarjetas de crédito no son malas. No es bueno satanizar esos productos que te dan beneficios, porque pueden darte descuentos, pueden darte puntos, pueden darte millas, pueden darte cashback, etc. ¿Vea? Hay como una infinidad de productos en el mercado. Entonces, si tú sos el encargado en tu casa de hacer el súper, de pagar recibos, etc., y hay una tarjeta que te está dando el 7% de cashback por eso, y son pagos que tú vas a hacer todos los meses que están dentro de tu presupuesto, págalos con la tarjeta, te ganas el cashback, te ganas los puntos y ya tú sabes que es dinero que ya estaba ahí. A diferencia de, viste unos tenis de $80 que no tenés ahorita en tu tarjeta de débito y decís como, ay, el otro mes ya veo cómo pago. Ahí sí ya no es una buena opción tener una tarjeta de crédito. ¿Qué opinas de las personas que sacan extra financiamientos para pagar las deudas de sus tarjetas de crédito? Híjole, es así como financiera, es como uno de los escenarios más destructivos que puede haber para un cliente. Okay. Porque los extrafinanciamientos tienen tasas igual o más altas que las de la tarjeta de crédito. Entonces el banco, claro, los bancos o las personas que trabajan ahí, a ellos les pagan por eso, pues ellos generan comisión por eso. Uh-huh. Es como, mire, le vamos a dar $2,000 de extra, pague lo que tiene deuda en la tarjeta y ya solo se queda con una cuota. Y normalmente, si lo puedo asegurar en el 70% de los casos, cuando pasa eso, el cliente deja cero la tarjeta, tiene una emergencia otra vez y la vuelven a utilizar. Y ya no están pagando solo la cuota del extra, sino que también ahora volvés a tener otra deuda en la tarjeta. Entonces, sí es uno de los escenarios menos convenientes. Si yo tuviera a alguien dándole asesoría, sería de las últimas opciones o ni siquiera fuera una opción tomarla. ¿Y qué le recomendarías a las personas que ya están metidas con un extra financiamiento y no saben cómo salir de ahí? Ok, si tú sos una persona que tenés extra financiamientos, abonarle más al capital. Tratar de abonarle más al capital, así sean 20, 10, $15 más que tú le pagues de la cuota, te va a ayudar a reducir el tiempo y a reducir los intereses. Vea, tener algún ingreso extra y que si tú tenés $100 de un freelance, destines, esos $100 directamente a un abono extra al capital. Es la única forma. ¿Qué le recomendarías a alguien que está iniciando a hacer su presupuesto y justo en este momento quiere independizarse? Porque su presupuesto va a cambiar de ciertos gastos a otros. Yo te recomendaría que hagas un buen estudio de los gastos que ahora sí vas a tener. Por ejemplo, si antes vivías como en la ventaja de tener luz, agua y todo en la casa de tus papás, es como si tú te vas a mudar a cierta zona del país, investiga más o menos
cuál es el pago de recibos que se van a hacer ahí. Si pagan agua, si no pagan agua, porque hay residenciales que es como dentro de tu cuota ya te incluyen el pago de agua, por ejemplo. Entonces, como investigar bien cuáles van a ser tus nuevos gastos fijos. Y dependiendo de eso, porque lo primero ya tendrías que tener tu presupuesto hecho, ¿verdad? O al menos conocer cuáles son tus ingresos. Y ya decir, ok, el alquiler me va a costar esto. Luz y agua me van a salir en esto. Voy a destinar tanto para el un súper que sea realista, ¿verdad? Y si ya tú ves, haces números y decís, ok, sí puedo, sí tengo la capacidad de pago para independizarme, fabuloso. Puedes dar el paso y hacerlo, ¿verdad? Pero sí es como... Y claro, hay que tomar en cuenta que dentro de esa capacidad de pago siempre tiene que haber un porcentaje de ahorro. Siempre, todo el tiempo. Porque incluso viviendo sola vas a tener emergencias. Entonces, sí es importante como destinarlo, ¿vea? Pero ya si tú haces números y ves que un alquiler de $500 y tú ganas $800, eso ya no se vuelve sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a empezar a sacrificar otras cosas simple y sencillamente por pagar un alquiler que es sumamente alto. Y destinar más del 50% de tus ingresos a un pago de alquiler a largo plazo, eso no se hace sostenible. ¿Qué pasaría si ahora es una pareja? En el caso hipotético, ¿cuál es la manera correcta de llevar las finanzas en pareja? Ok, fíjate que a mí me gusta mucho esta pregunta porque normalmente lo que hace la gente es como, bueno, vamos a ir a vivir juntos y cada quien va a pagar la mitad. Si el alquiler cuesta 500, tú pagas 250 y yo pago 150. Pero eso es bien relativo. ¿Por qué? Porque lo saludable es que la persona pague el porcentaje acorde a sus ingresos. Por darte un ejemplo, si en la pareja el chero gana $1,000 y la chera gana $2,000 y el alquiler cuesta 700, por ejemplo, que él ponga 350, sí representan un porcentaje bastante alto de sus ingresos, a diferencia de ella, que representan que menos de un 10%, por ejemplo. Entonces, sigamos, una pareja se va a ir a vivir juntos, es como, ok, ¿cuánto ganas tú? Y eso es lo más saludable siempre, conocer cuáles son los ingresos de tu pareja. Si tú te vas a ir a vivir con alguien y todo el tiempo va a estar ocultándote sus finanzas, eso es una red flag, vea, financieramente hablando. Entonces es como, ok, vamos a destinar o vamos a definir bien cuáles son mis ingresos y cuáles son tus ingresos. Y vamos a el porcentaje de la casa, por ejemplo, se va a pagar, tú vas a pagar un 50% acorde a tus ingresos. Y yo voy a pagar el otro 50% acorde a mis ingresos. Eso puede ser como la manera más sana de irte a vivir con tu pareja y llevar las finanzas más estables posibles. Y en este caso, ¿el ahorro tiene que ser en conjunto o puede ser personal? Fíjate que yo siempre he sido más de la idea de tener ambos ahorros. O sea, es importante que cada uno tenga sus ahorros porque aunque tú te vayas a vivir con tu pareja, tú tenés metas y objetivos personales, tanto como en pareja también, vea. Entonces, sí es importante, ok, si tú estás acostumbrado a destinar el 20% de tus ingresos a ahorro, ahora puedes destinar 10% a tu ahorro personal y un 10% a tu ahorro en pareja. ¿Por qué? Porque ese ahorro en pareja va a servir si algo se arruina en casa, lo tomamos de ese fondo de emergencia en pareja. Si queremos hacer algún cambio en casa, tomamos de ese fondo de emergencia, etcétera, ¿vea? Pero, por ejemplo, si yo estoy ahorrando específicamente para comprar todo un maquillaje o un skincare nuevo, eso no tiene por qué afectarle a mi pareja en su finanza, ¿sabes? Y ahí es importante donde yo digo, ok, no pasa nada, yo tengo mis propios ahorros, lo puedo tomar de ahí. Y no afecto el presupuesto de las finanzas que yo llevo con mi pareja. Pau, ahorita que estabas hablando del skincare, a mí se me venía como a la mente como, o sea, vaya, por ejemplo, yo padecí de acné muchísimo tiempo, entonces yo tenía que comprar productos que eran muy caros, pero, ¿sabes? Para mí no era un lujo, para mí era realmente como hasta cierto punto una necesidad para yo poder cumplir mi tratamiento. Entonces, esto se me acababa como en, no sé, en 2 meses, ponele, o en 3 meses, o era variable. Tú hablabas antes de planificar, o sea, ¿cómo haces para estar comprando este tipo de productos o cómo planificas estos gastos? O sea, ¿cómo lo metes en los ahorros o el porcentaje? ¿Sabes cómo hacer para que esto no te llegue a afectar
en tu quincena o pagarlo con una tarjeta de crédito, etcétera, ¿vea? Ok, fíjate que hay un método que se llama provisión. Y en la provisión a ti lo que te permite es ahorrar, sí, pero no para ese fondo de emergencia en específico. Sino las provisiones son gastos que sabemos que van a pasar, pero no sabes específicamente cuándo, vea. O sea, por ejemplo, con el tema del skincare. Tú sabes que ahorita si te compras un jabón, un astringente, cremas, etcétera, eventualmente en 3 meses ya vas a tener que renovarlas otra vez. No tenés exactamente el día, pero sí sabes como el periodo. Entonces lo que puedes hacer es provisionar. Y la provisión básicamente funciona así. Tú tomas el total de cuánto vas a gastar en un año. Por ejemplo, si el año pasado tú en skincare gastaste $300, tomas esa cantidad y la vas a dividir entre 12 meses. Y eso es ese resultado te va a decir a ti cuánto tenés que estar guardando todos los meses específicamente para el tema de cuidado personal o para skincare. Si es como, vaya, 300 entre 12, no sé, creo que vamos a dar un número específico, $15. Entonces tú todos los meses, yo te recomiendo que tengas un sobrecito, todos los meses guardas $15 en ese sobre y cuando a ti ya te toque hacer, comprar nuevamente tu skincare o renovarlo, ya no lo vas a sacar de tu fondo de emergencia, ni ese mes vas a estar preocupada porque vas a gastar un montón, sino que simple y sencillamente tú ya venías provisionando para ese gasto en específico y ya lo tenés listo. Y en este método que nos acabas de contar de provisiones, ¿a qué más aplica? Como más que el skincare, ¿en qué otras cosas puede aplicar? Fíjate que el tema de provisiones puede aplicar para, en general, un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de regalos. Navidad okay. es una cosa que pasa una vez al año. Entonces, tú puedes planificar si tu love language es dar regalos y sabes que te vas a gastar $1,000 en Navidad, ok, dividí esos $1,000 entre 12 y eso es lo que tú vas a tener que estar guardando todos los meses. Si tú tienes un auto y sabes que hay que estarle dando mantenimiento cada 3 meses o en un año, haces como el cálculo de cuánto vas a gastar en mantenimiento preventivo de auto, lo divides entre 12, etcétera, ¿verdad? Y así funciona. Si sos una persona que le gusta ir mucho a conciertos y festivales, por ejemplo, haz el cálculo de cuánto te gastas en un año, lo provisionas todos los meses y así cuando ya te toque comprar las entradas, no vas a sentir como el golpe de una sola vez. O sea, en general puedes planificar o provisionar todos los ámbitos de tu vida, porque realmente el tener unas finanzas saludables no es como restringirte de hacer cosas, de dejar de hacer lo que a ti te gusta, etc. Simple y sencillamente es como planear bien todo en base a tus ingresos y a tu capacidad de pago. Quizás ya para cerrar, solo te diría que pegas a esta cámara, a tu cámara, okay. Y no sé, decirles un speech motivacional a todas esas personas que su objetivo de este año es empezar a ahorrar y empezar a cumplir sus objetivos financieros. Ok, yo les recomendaría que si están en su etapa productiva, aprovechenla. Aprovechenla a tener distintos fuentes de ingreso, no despilfarren tanto el dinero, planifiquen bien, hagan un buen presupuesto y definan bien cuáles son sus gastos fijos, cuáles van a ser sus gastos variables y agárrense de esa meta. O sea, de verdad que si tú lo que querés es materializar tu sueño, tenés que saber que tenés que hacer un esfuerzo, ¿ya? Y si tú querés un auto a final de año, si tú querés tu primera prima, si querés hacer ese viaje soñado, el sueño que tú tengas es válido, pero que sepas que tenés que trabajar por él y parte de trabajar por él es llevar un buen presupuesto, acostumbrarte a los ahorros, etc. Porque yo sé que mucho en redes sociales se escucha la frase Dios provee o estamos jóvenes, etc. Y sí, pero aunque no lo creas, no te vas a morir mañana y el dinero, si tú no haces un buen uso, se te va a acabar y ahí es donde ya vienen las deudas que son insostenibles. Entonces, tener una deuda en tus 20, en tus 30, no es nada saludable, no es nada económico. Mejor espérate un ratito, planifica bien tus sueños y vas trabajando para poderlos materializar. Gracias, Pau. De verdad, estamos, no sé, súper orgullosos y la verdad es que fue una plática súper chiva. Sí. Aprendí un montón y creo que hablo por los dos que aprendimos un montón, sobre todo porque ahora estamos en esta etapa de las finanzas en pareja y que nos independizamos y que empezamos a planificar nuestros sueños, como tú decís.
Y nada, solo pues darte las gracias por venir y por acompañarnos. Ok, no, ya saben, gracias a ustedes porque han aperturado este espacio para todos aquellos emprendedores y de verdad que espero que todo lo que hablamos ahora les sea de utilidad. Chivo, Sí, gracias, Pau. gracias. Bye. Bye.